Buenas tardes, queridos beneficiarios. El día de hoy nos toca realizar la charla número 11 que tiene como tema violencia de género. Concepto. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género, constituyéndose en una violación de los derechos humanos. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos. Violencia. La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, incluye el uso intencional de fuerza, poder físico o amenazas en contra de uno mismo, otra persona o en contra de un grupo o comunidad, cuyo resultado desemboca con alta probabilidad en lesiones, muerte, secuelas psicológicas o mal comportamiento. Los estudios que abordan este tema utilizan diversos términos para hacer alusión a ella, tales como agresión, conflicto, delincuencia, desórdenes de conducta, comportamientos criminal, comportamiento antisocial, violencia u otros. Además, remiten a varias teorías multidisciplinarias que han intentado definir desde su óptica si el comportamiento violento es constitutivo del ser humano o nace de la influencia de la cultura. ¿Cuándo se considera que hay violencia de género? Eres víctima de violencia de género cuando seas objeto de actos de violencia física y o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones a la privación arbitraria de libertad. ¿Cuáles son las principales causas de la violencia de género? Cualquier acto realizado por el agresor que atente contra el cuerpo y o la sexualidad de la víctima ocurre siempre que se impone a la mujer mediante el chantaje, las amenazas o la fuerza, un comportamiento sexual contra su voluntad, se produzca por parte de su pareja o expareja o por parte de otras personas. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de género? Las lesiones físicas son las consecuencias más visibles de la violencia de género doméstica, pero no la única. Dolores y problemas crónicos de salud pueden deberse a las lesiones, el miedo y el estrés provocados por el maltrato, trastornos crónicos, dolores de cabeza, dolores musculares, problemas de estómago, etc. ¿Cómo actuar en caso de violencia doméstica contra la mujer? Solicitar asistencia por teléfono. Todas las mujeres tienen a su disposición el teléfono gratuito 016. Acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud. Denunciar la agresión. Solicitar la orden de protección. La opción de abandonar el domicilio. Estrategias para erradicar la violencia. Dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias. Cuando las familias, los cuidadores y los padres y madres reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia, aumentan las probabilidades de que ellos empleen métodos de disciplinas positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el ámbito del hogar. Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos para reducir la violencia en las escuelas y las comunidades. Resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y actitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia, así como a buscar el apoyo requerido cuando se susciten situaciones de violencia.
Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. La manera más segura de evitar la violencia antes de que ésta se desencadene consiste en modificar las actitudes y normas sociales que esconden la violencia oculta a plena vista. Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños. Si se alienta a los niños a que busquen apoyo profesional adecuado cuando se susciten incidentes de violencia y a que denuncian los mismos, se les ayuda a hacer frente y resolver mejor sus experiencias con la violencia. Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños. La imposición y aplicación de las leyes y políticas de protección de los niños constituyen un claro mensaje a la sociedad en general de que la violencia no es aceptable y será castigada. Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación. Adquirir conocimientos sobre la violencia, dónde ocurre, de qué manera y cuáles son los sectores de la población infantil más afectados, desagregados por origen y edad. Resulta imprescindible para planificar y desarrollar y diseñar estrategias de intervención y fijar metas numéricas y plazos para vigilar el progreso logrado y eliminar la violencia. No a la violencia de género. Muchas gracias.